Ya se abre la sesión. La señora secretaria da lectura a la cuenta. El presidente se ha dado cuenta y ha ingresado a la comisión del informe de la Comisión de Deporte y Recreación, recaído en el proyecto, iniciado un mensaje, cambiaron a urgencia suma, que deroga la ley 8.834 de 1947 y regula beneficios para promover la realización en Chile de eventos deportivos oficiales de relevancia internacional. Se refiere a los próximos Juegos Panamericanos y otros. Presidente. Nosotros establecimos, señora secretaria, que el 9 vamos a ver una de otro ministerio, el 16, Sí. sería el 23. Este es el 16. ¿Esta sería el Y 16? de biodiversidad es el 9. De hecho, le van a renovar los o sea, van a subir. Es decir, nosotros, entonces el 9 tenemos Biodiversidad. y el 16 deporte. Deporte. Ya, Así es. pensé que era una nueva. Bueno, también ha llegado una carta del director de la sociedad Curauma, Sociedad Anónima, don Ricardo Muñoz, solicitando la intervención del presidente de la comisión. Señala que se han mandado múltiples cartas por la quiebra de dicha sociedad en enero de 2014 al tesorero general de la República. Sin embargo, no se ha cuidado, a su juicio, eficientemente la debida defensa del interés fiscal, porque es altísima la suma, presidente, y seguramente ustedes lo leyeron, salió en Mercurio Santiago, un insert enorme de toda la página el domingo, sobre esta Sí, lo leí. mismo. Así que no creo que sea necesario Muy bien. entregar mayores antecedentes. Tomamos nota y cuenta de la carta. Bien. Antes de iniciar la discusión del proyecto de ley de reforma tributaria, si ustedes me permiten, diputado, por lo menos en mi zona y probablemente quienes son de zonas rurales van a compartir conmigo, hay mucha inquietud en los servicios de APR en relación al pago del IVA de los servicios. Entonces quisiera que el director de Impuestos Internos, ya lo que lo tenemos aquí, pudiera precisar bien cuál es la situación en que quedan los APR una vez aplicada la ley que obliga a que los determinados servicios paguen IVA. Así que, director, si pudiera precisar bien para que quede muy claro cuál es la situación que quedan los APR. Por su intermedio, señor presidente, sí, es una situación de larga data, con exenciones, eliminación de las exenciones del IVA que no están vinculadas con la ley 21.420, que tiene que ver con el IVA a los servicios, sino que estamos hablando de servicios que están afectos, que son todos los servicios que tienen que ver con captación, conducción y disposición de agua potable. Y el agua potable rural cae en el mismo efecto. Por lo tanto, siempre han sido afectos, aun cuando han habido problemas desde el punto de vista de la implementación de la documentación electrónica, y ahí se generaron algunas situaciones en las cuales se dio facilidades, y esas facilidades caducaban en noviembre del año pasado. Dado que también viene un marco regulatorio nuevo, en el cual va a haber una tarificación para los servicios de agua potable rural, junto con el Ministerio de Hacienda vimos que era una oportunidad entonces para generar una legislación que en el fondo tipificara bien de qué se trata estos servicios, cuáles son las asociaciones que los están prestando y si corresponde o no una exención asociada a estas características que tenga el servicio, y eso hay que legislarlo. En el intertanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya sacamos una resolución exenta, la 4415, que amplía la vigencia de la 3443, que era la que estaba vigente hasta noviembre del año pasado, y se prorroga entonces el estado en el cual estaban los APR, es decir, emitiendo documentos electrónicos exentos, hasta noviembre del 2023. Y con eso entonces enganchamos con el inicio del nuevo modelo
tarifario que operaría para el agua potable rural. Muchas gracias, porque había algunas inquietudes y es bueno para que quede claro de que no quedan afecto al pago de IVA los servicios de los APR, a lo menos hasta noviembre del año 2023. Diputado Cifuentes, ¿sobre lo mismo o otras materias? El mismo, presidente, agradezco la aclaración y la duda que persiste es si se habló de una exención permanente En el marco regulatorio. en el marco regulatorio, iría esa exención permanente. Es Sí. decir, para ser claro, digamos, los sistemas de agua potable rural no van a pagar IVA en lo sucesivo. Sí. Gracias, No presidente. sé, subsecretaria o alguien más que era del Ministerio de Hacienda implementar. Sí, solo para clarificar y que el diputado Cifuentes tenga total claridad sobre lo que consulta, el Ministerio de Hacienda va a impulsar un proyecto de ley específico y que es una modificación a la ley 20.998, que es la ley que regula los servicios sanitarios rurales. Y en esa ley lo que se te va a establecer es una exención de IVA para los comités y cooperativas de agua potable rural en la medida que cumplan los requisitos que establece esta misma ley, que sean entidades sin fines de lucro, que su operación sea a costo, que cuenten con una autorización para su funcionamiento. En la medida que cumplan los requisitos que establece esta misma ley, van a gozar de la exención de IVA. Y ese proyecto de ley, nuestra idea es presentarlo no más allá de marzo de este año. Estamos levantando una mesa de trabajo con las cooperativas de APR ahora durante el mes de enero, en conjunto con el MOP, y finalizada esa mesa de trabajo, que debe ser una mesa de trabajo relativamente sencilla, presentaríamos el proyecto de ley no más allá de marzo de este año para que quede clarificado el régimen tributario de estas entidades. Muchas gracias. Diputado Cifuentes. Solo para celebrar y felicitar, presidente. Estas Muy son bien. las cosas que uno cree. El presidente de la comisión se preocupó de Yo que, sé, presidente, por eso que quise eso que celebro que al se- presidente. por eso que quise que el director de Impuesto Interno precisara bien esto, ya que estaba pensando en sus electores y en su gente del sector rural. Por eso tuve la preocupación especial de que se abordara esta materia. Muy bien. Diputado Sauerman. Todo lo mismo, presidente, consultarle si hay otras entidades que estén consideradas en este sin fines de lucro, ¿cierto? Que sean sin fines de lucro, estén consideradas en esta exención que se va a hacer, por ejemplo, las fundaciones, corporaciones u otras más. Subsecretaria, el micrófono. A ver, lo de por su intermedio, presidente, lo de la mesa de trabajo es para mirar la situación de los APR en particular, ¿cierto? Ahora, la modificación que se hizo en enero de este año incorpora algunas excepciones que tienen que ver con salud, educación y transporte, ¿sí? Esas son las tres áreas donde se mantiene la exención, pero justamente la idea de la ley es que nada está exento excepto esas tres. Muy bien. Retomamos entonces el objetivo de la sesión, que es continuar con la discusión en particular del proyecto de ley de reforma tributaria. Solo para recordarle a las diputadas y diputados, quedamos en la página 29, numeral quinto romano. No sé, su secretaria o Daniel, si quieren precisar la indicación. ¿Ah? Ay, perdón, Diego. Diego. Sí, el coordinador tributario. Pero que su hermano gemelo se llama Daniel, pues. Por eso a veces los confundo. Entonces no sé si está Daniel o está Diego. Su secretaria o Diego. Sí, gracias, presidente. El numeral 5 se refiere fundamentalmente a una precisión respecto de los gastos que hayan sido acordados entre dos partes con ocasión de una transacción judicial o extrajudicial, o el cumplimiento de una cláusula penal, que es una cláusula contractual. Fundamentalmente el requisito para que esto sea gasto es que no provengan de una actuación en contraria al ordenamiento jurídico, porque en definitiva lo que puede ocurrir es si una compañía en definitiva, por ejemplo, transgrede las normas legales
y luego llega a un acuerdo, y abiertamente las transgrede, y luego llega a un acuerdo extrajudicial con sus clientes para compensarlos, mal podría el fisco reconocer que eso sea un gasto tributario, porque en definitiva esa transacción estaría fundamentada en una vulneración del ordenamiento jurídico. Entonces lo que se está precisando es que si bien las transacciones judiciales o cláusulas penales pueden, y por regla general son gastos, estas no pueden provenir con ocasión de una actuación contraria al ordenamiento jurídico, porque si no, en definitiva, el fisco estaría de alguna forma subsidiando la vulneración de la ley. Y por lo tanto, por eso, en esos casos restringidos es que el gasto no sería aceptado. Muy bien. Diputado Mellado. Sí, presidente, ¿quién declara que es contrario al ordenamiento jurídico? ¿Quién es el que va a determinar? Porque en el caso, coloco un caso que está de moda, caso La Polar. Las importaciones que hizo, ¿cierto? Que todavía están en juicio, que él dice que efectivamente son verdaderas, después otros dicen que son falsificadas, pero esto tiene un gasto. Ese gasto, ¿cierto? Es necesario para construir renta, ¿cierto? Está dentro del ordenamiento jurídico, pero ¿cómo va a ser en ese caso? O sea, ¿quién va a determinar? ¿En la justicia o impuestos internos? Ese punto. Es subdirectora de normativa. Ah, perdón, diputado. No, Carrera. Gracias, presidente. No, muy puntual, pero Sebastián lo tapa, entonces no. Sí. Dígale a Sebastián que... sí. Quisiera aprovechar, antes de contestar al director del Servicio de Impuesto Interno, digo, si no es redundante lo que estamos colocando en esta cláusula, ¿y por qué no? Eso me gustaría tenerlo absolutamente claro. Aprovechando la misma pregunta del diputado Mellado. Tiene la palabra subdirectora normativa de impuestos internos. Bueno, contestando directamente a la pregunta, ¿quién va a determinar la ilicitud o que sea contrario al ordenamiento jurídico? Es tal como vimos en la sesión de ayer, es el Servicio de Impuesto Interno en primera instancia, y en segunda instancia va a ser el Tribunal Tributario si es que el contribuyente no está de acuerdo. Es como funciona en general toda fiscalización. Ahora, quisiera agregar además que esta norma, atendido lo que usted señala, uno podría entender que es redundante porque es similar a la que conversamos ayer respecto de que no se debe, para que se pueda rebajar el gasto, no tiene que estar originado en dolo o culpa grave. En ese sentido uno podría entender que es redundante, pero como la norma explícitamente permite rebajar gasto por transacción judicial o extrajudicial, uno podría discutir que esta norma pretende excepcionar de el requisito general que está en el inciso primero. Por eso creemos necesario aclararlo acá. Muchas gracias. Hechas las precisiones, en votación. ¿Habría acuerdo unánime, diputadas, diputados? Igual tengo que tomar la primera. Hay que tomar la primera Para igual. ver quiénes están. Sí. ¿Sí? Así Ya. piensan. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez, que está conectado, pero no ¿Está se ve su nombre. Diputado Ramírez. Por favor, diputado Ramírez. Si no, lo dejamos para el final. Ya. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. Pregúntale al diputado Ramírez, no está contestando. Pero es que no tengo que verlo. Ya, ok. Ya. ¿Resultado? Entonces, 8 votos a favor y 3 abstenciones. Aprobada la indicación. Vamos a la segunda indicación, número 8, letra C. No sé si quieren precisar algo al respecto, su secretaria o director de Impuestos Internos.
Sí, este numeral 8 modifica el artículo 32, que es el que está a la izquierda, ¿cierto?, que regula ajustes en la renta líquida imponible, y en particular modifica la propuesta de los autoajustes que realiza el contribuyente por la aplicación del artículo 9, del numeral 9 del artículo 41E, que es la norma que regula los precios de transferencia. Y es simplemente para darle coherencia a esa norma, dado los cambios que se hicieron en el numeral 9 del artículo 41E. Muy bien. Hecha la precisión, diputado Sauerman. Bueno, la norma entiendo yo que supone, digamos, un ajuste hacia el alza, pero ¿qué pasa cuando se hace un ajuste a la baja? ¿Se considera? Porque la norma está hecha para cuando uno ajusta hacia el alza, pero no hacia la baja. ¿Su secretaria o Diego? Gracias, presidente. Sí, es justamente como lo señala el diputado Sauerbaum, respecto que el número 9 del artículo 41E solo reconoce los autoajustes que implican un incremento de la renta líquida imponible. Porque en caso contrario siempre se ha entendido que requiere presentar una solicitud ante el Servicio de Impuesto Interno, porque como va a implicar como una decisión unilateral en bajar la base imponible, que tiene implicancias eventualmente en que otra jurisdicción tributaria está incrementando su base imponible en otro país, eso sí requiere siempre previa autorización del servicio. Entonces eso media en una rectificación de impuestos que uno presenta a través de una petición administrativa. No puede ser automático, porque si no estaríamos dando una puerta para que unilateralmente un contribuyente pudiera rebajar su base imponible sin necesariamente cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Por eso es solo al alza. ¿Estamos? Y por eso es un agregado a la renta líquida imponible. ¿Habría acuerdo para votar unánimemente? ¿Unánimemente, diputados? ¿No? Entonces, en votación. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, todavía no lo veo, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Soto, señor Formielenberg, señorita Yomans, presidente. A favor. Entonces, 11 son 10 a favor y una abstención. Aprobada entonces la indicación. Vamos a la página siguiente, 30, que hay una indicación sobre la indicación del Ejecutivo. Subsecretaria. Sí, aquí íbamos a solicitar que no votar esto, porque estamos ingresando en los próximos días, ¿sí?, un proyecto de ley para modificar, esto es lo del leasing que se legisló, ¿cierto?, en enero. Y la verdad es que el diagnóstico que teníamos es que la modificación introducía distorsiones que hacían que finalmente no se recaudara lo que la norma pretendía, y por lo tanto la idea es modificar eso, sí, pero lo vamos a ingresar, como no hemos demorado mucho con esto, vamos a ingresar un nuevo proyecto de ley para solo eso, solo leasing. ¿Okay? ¿Lo dejamos pendiente, Pendiente. o lo rechazamos para que se caiga, ya que va a entrar en otra? Formalmente lo podemos retirar, ¿no? Sí, también. Sí. Diputado Mellado. Por su intermedio, presidente, se va a retrotraer a como estaba antes de enero del 2022 el tratamiento del leasing, ¿sí? Así es. Exactamente. Pero eso significa que ustedes No ingresan, porque mientras no ingrese el nuevo proyecto de ley, sigue vigente. está derogado el uso del leasing de la manera como estaba antes. ¿Eso es así? Exactamente. Si quiere, Así es, por su intermedio, presidente, sí. Estamos ingresando el proyecto, hoy día me confirma. hoy día ingresa coordinador el proyecto del leasing. Sí. Muy bien. Entonces lo dejamos pendiente, Esto se ingresa muy rápido. o ustedes retiran esta indicación. Lo único. Lo retiramos, lo vamos a retirar. Sí, tienen que hacer por escrito. Sí, exactamente. La 26
de la página 30 se entiende que va a ser retirada. Claro. ¿Ya? La indicación es para... Es que tendríamos que rechazar esta indicación que está aquí, pues. La 11, que es el artículo 37, para que no quede vigente eso, ¿no? Por eso le está derogando, aprobar la indicación le está derogando. Ah, van a retirarla. Nosotros, sí, retiramos esta indicación Ya. formalmente, la Retiramos 11. como la del proyecto original, digamos. Y también Gente, el número 11. Así es. ¿Cómo está? Quedaría el 37 bis como es. por eso tendría que retirar la 11 y la 25. Así Sí, las dos. La original y la que sustituye. ¿Sí? A ver, en lo del 26 del Ejecutivo dice, derogas el artículo 37 bis, que es lo que efectivamente quiere hacer el gobierno. Sí. Por lo tanto, si nosotros aprobamos la derogación del 37 bis, ¿ya? Se deroga lo que pasó en enero, por lo tanto queda vigente lo anterior. A menos que el gobierno quiera hacer una nueva redacción de ese articulado antes de enero del 2022. No lo sé. Diego. Sí, gracias, presidente. El diputado Mellado tiene razón. Lo que sucede es que, como esta reforma ha demorado más tiempo del que se tenía presupuestado, y no tenemos claridad de cuándo va a entrar en vigencia, lo que está ocurriendo hoy es que llevamos 4 días con norma vigente. Por lo tanto, si hoy en día alguien va y contrata un contrato de licen, aplica la norma vigente, que es la norma que está en la primera columna. Así es. Entonces, para nosotros solucionar esto, evitar que se generen distorsiones, evitar que en algunos meses se aplique una norma y en otros meses se aplique otra, vamos a ingresar un proyecto de ley con un artículo único que deroga el artículo 37 bis. No vamos a hacer otra cosa, pero lo vamos a ingresar con discusión inmediata para que lo posible salga dentro de enero. Y vamos a hacer ese esfuerzo. ¿Sí? Ese es el sentido de retirarlo, porque si no, vamos a dejar en una situación bastante difícil, fundamentalmente las compañías de leasing, que en marzo tienen que presentar estado financiero y que esto cambie sustancialmente su estado financiero. Esa es la razón. Bueno, esperamos entonces el retiro. Además. Muy bien. Con un espíritu positivo, entramos a la página 32, el numeral 31. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Su secretaria? Sí, esto simplemente mantiene Sí, sí, todo. Tienen que retirar todo. Sí, su secretaria, perdón. sí. Esto mantiene la referencia de que solamente la eliminación de las integraciones para las grandes empresas y lo mantiene para las pymes. Eso es lo que hace esa redacción ahí. Ok. ¿Algún comentario, alguna consulta? ¿No? ¿Alguna consulta, diputadas, diputados? Ponemos en votación entonces. Votamos inmediatamente los 3. Yo Sí, creo. porque Sí, son correlativos. sí. Sí. Vamos a poner en votación. Faltaría esta última, la del 30. ¿Ah? ¿Quiere votar el 25 primero? Muy bien, partimos con el 25 entonces. En votación. 25. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, no sé, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerman, señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Muhlenbrock,
Señorita Yomas, presidente, A favor. 8 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Vamos al numeral 26. ¿Lo puede explicar el 26? Que tengo una duda en el 26. Sí, sí. Por si Sí, su secretaria. ya este artículo modifica, este numeral modifica el artículo 55 de la Ley de Impuesto a la Renta, y es sobre las deducciones de la renta bruta de la base imponible global complementario, donde se deduce un 10% de los ingresos anuales obtenidos por arriendo, como gasto, en el fondo. Sí, es como un gasto presunto para aquellos que tienen ingresos por arriendo, se asume que incurren también en un cierto gasto, y eso se deduce de la base imponible de global complementario, descontando además el impuesto territorial pagado por la vivienda arrendada, ¿sí? Entonces, eso se suma también. Ahora, esta reducción de gastos no se aplica si no se declaran los ingresos por arriendo. Sí, obvio. Eso. Diputado Mellado tiene la palabra. Y diputado Cifuente después. Mellado y Cifuente tienen la palabra. Sí. Diputado Mellado. No. Mire, hablan de un 10%, ¿no hay tope en en arriendo? No existe un monto tope, tanto en renta del que es dueño del inmueble, cuántos inmuebles tiene, porque habla un 10%, puedo tener 10 inmuebles según esta norma, como está redactada, y yo voy a poder rebajarlos igual, digamos. ¿Es así? Su secretaria. Por su intermedio, presidente, sí es así, sin embargo lo vamos a ver probablemente hoy día más tarde. Hay igual un tope global de reducciones. Esto no es crédito, sí, efectivamente es así. Diputado Cifuentes ya ha solicitado la palabra. Micrófono. La primera parte estaría resuelta. La segunda tiene el mismo tratamiento para inmuebles, para inmuebles amoblados o desamoblados. No especifica. Ok, gracias. Muy bien. En votación. Ya, presidente, número 12. Señor Barrera. Señor Barrera. Señor Benales. Señor Cifuentes. Señor Cifuentes. Está bien. Meditando. Señor Mellado. Está haciendo un cálculo de los arriendos. Señor Ramírez, no está. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Presidente, me disculpa, pero me quedó la duda respecto de la respuesta de la subsecretaria. O sea, esto es para todas las personas y no tiene límite del precio de arriendo, que era la pregunta que le hacíamos al ministro, para que quede súper claro. Al principio. Al principio, ¿se acuerda que le preguntamos? Que acaso había un límite Sí, de un arriendo. límite, pero no. ¿Y su secretaria? No tiene límite. No tiene límite. Para que quede para la historia de la ley. Ahora, Que fue una consulta que le hicimos muy bien, recuerda, diputado Sagüen, al ministro de Hacienda sobre esta materia. el sentido de la norma, recordemos, tiene que ver con varias modificaciones que se hicieron, que se están haciendo, digamos, en el proyecto, que tiene que ver con incentivar también la declaración de esos ingresos para que paguen efectivamente impuestos. Claro, entonces hay incentivos por una parte para quienes gastan en arriendo deducir, Declaren. ¿cierto? Declaren. Al mismo tiempo van a aumentar los ingresos, entonces esperamos por declaración de ingresos por arriendo, y al mismo tiempo se incorpora esta deducción, ¿sí? Ok, sigamos la votación. A favor. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. A favor. Señorita Yomas, presidente. A favor. Unánime, presidente. Aprobado por unanimidad. Vamos finalmente a la página 36, numeral 30,
que reemplaza el 33 reemplaza al 30 original. Diego. Sí, gracias, presidente. Esto es un ajuste Sí. con ocasión de la ley 21.420. Como en definitiva, con ocasión ahora todos los servicios están grabados con IVA, por regla general. Hay que hacer una precisión porque antes este artículo hacía mención solo a al hecho grabado del artículo 8 letra N de la ley del IVA, que era el IVA a los servicios digitales. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque en definitiva, o si no, los pagos que yo hago a un no residente quedarían grabados con IVA y con impuestos adicionales. Entonces, la norma dice, no, usted o paga uno o paga el otro. Ese es un poco el sentido. Entonces, por eso dice que los contribuyentes no domiciliados estarán exentos de impuesto adicional por la prestación de los servicios que estén grabados con IVA. Entonces, en definitiva, si el servicio está grabado con IVA, solo paga IVA, no paga impuesto adicional. Si no paga IVA, bueno, pagará impuesto adicional. Ese es el sentido de la norma. Hay que ampliarlo y por eso cambiamos 8 letra N, que era solo servicios digitales, por la mención a grabados con el impuesto establecido en la ley del IVA, porque en definitiva, con ocasión de la 21.420, todos los servicios están grabados con IVA y por lo tanto había que hacer esa precisión de texto para evitar una doble tributación. ¿Habría unanimidad, diputadas, diputados? Diputado Bullenbroek. Que se vote. Se puso como, se contagió con... No. No, en votación. Ya. El Señor diputado Barrera, Romero quiere número esparce 30. el virus. Señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, por favor. Era para molestarlo. Era para molestarlo. Señorita Llomas, presidente, A favor. 11, sí. 11 y una abstención. Aprobado. Ahora tendrían que pasarnos un nuevo Sí, un comparado. minutito. Este es el último de resta. Fue bien el hilo. Falta el otro secretario. De renta. Presidente, el siguiente es Después entra el otro de patrimonio. el siguiente es impuestos personales y gastos deducibles. Número 4 del artículo 2. Por volumen, vamos en más de la mitad. Diputado, entramos al artículo 2, 4, impuestos personales y gastos deducibles. Mientras distribuye, su secretaria, si usted puede partir explicando la indicación 3, letra A, y B, si estima conveniente, ambas. Diputados, por favor, van a explicar las primeras indicaciones, Ya, esta... porque quiero que haya tributo en Chile. Gracias, presidente. Esta modificación es del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta. Este artículo regula los ingresos no renta y en realidad son adecuaciones de cambio, ¿cierto?, de lenguaje por las introducciones que ya hicimos en el artículo 14 que ya fue aprobado, que es la desintegración del sistema tributario. Y por lo tanto hay dos adecuaciones. Simplemente en la letra A, ¿cierto? Es una adecuación más formal que reemplaza el global complementario adicional por y/o impuestos finales. Y en la letra B, que modifica el artículo 8, donde intercala también el cabezado, la palabra anónimas, y la expresión sociedad por acciones, incorpora la expresión sociedad por acciones. Son simples ajustes para coherencia.
Sí, quizás nada más para aclarar, esto es para que sea coherente con el artículo 14 que aprobamos, que es desintegración, ¿sí? La construcción del sistema dual. Por eso cambia la expresión global complementario adicional por impuestos finales ahora, que incorpora tanto renta del trabajo como rentas de capital. Muy bien. En votación. Señor presidente, entonces sobre los ingresos que no constituyen renta, la letra A. Así es. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor, señor Ramírez, que se movió. Tiene que prender la cámara, por favor. Señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente, A favor. 8 a favor y 4 en contra. Aprobado. La letra B, me imagino que querrán ir por I1 y 2 separados, ¿no? ¿Sí? Tiene la palabra, diputado Romero. Gracias. Gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta, ¿no será mejor acá en por técnica, en el fondo decir, hablar de en el encabezado de la letra A, enajenación o cesión de acciones de cualquier sociedad, en vez de distinguirlas todas? Diego, tenemos una visita especial. ¿Cómo está, senador? Igual, muchas gracias. Sí, uno podría eventualmente haber planteado enajenación o cesión de, tendría que haber dicho acciones o derechos en empresas. En este tipo, solamente escogimos como para no alterar tanto el articulado, modificar e incluir expresamente a las sociedades por acciones, pero sí es un tema de técnica legislativa. Uno podría haber planteado enajenación o cesión de acciones y derechos de todo tipo de empresas, digamos, para hacer mención a la definición del artículo 14. Es un tema meramente de redacción. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? En votación. La letra B, numeral I. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, Sí. señor Ramírez, A favor. señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente, A favor. 13 presidente, unánime. Unánime, aprobado. Ahora vamos a la letra B, 2I. ¿Su secretaria? Sí, lo que dice simple, se reemplaza el tributo en base percibida por base devengada. Sí, diputado Mellado. Nos llama la atención el cambio de impuestos finales en base a percibido realmente por base de vengada. A lo mejor algunos van a tener que endeudarse para pagar el impuesto porque no lo han distribuido. Entonces, no sé cuál es la lógica del cambio, digamos, a qué apunta. Diego o su secretaria, no sé quién de ustedes dos quiere. Sí, gracias, presidente. Sí, el cambio fue que fundamentalmente aquí no estamos en distribuciones de dividendos, estamos en enajenación de acciones. Y por tanto, la verdad que es bastante difícil ponerse en supuestos realistas donde yo esté en una operación entre partes no relacionadas y yo esté enajenando las acciones de mi compañía y no me estén pagando en ese mismo acto. Eso no es
no es para nada usual. Lo único que sí suele ocurrir en muchos casos es que una parte del precio, que suele ser inferior al 10%, de hecho lo usual es el 5%, queda en una suerte de garantía para responder a eventuales contingencias que el comprador detecte una vez que haya ingresado a la sociedad. Pero, de nuevo, es un porcentaje muy inferior. Por lo tanto, al revés, justamente, esto tiene que ver con parte de las normas que van reduciendo potenciales espacios de elusión. Cuando yo pongo concordancias y tributar sobre base percibida, en definitiva yo puedo estructurar determinados contratos para decidir cuánto impuesto quiero pagar en cada uno de los años, según lo que voy recibiendo. Entonces no es usual en los contratos de venta de acciones, tampoco en los contratos de venta de inmuebles, que es algo que viene después, que en definitiva yo difiera el pago del momento en el cual me estoy desprendiendo de los activos. Eso no es algo que en la cotidianidad suceda. Entonces, por eso es la razón de que estamos trasladando el cambio a base de vengada. No obstante ello, se mantienen todos los otros beneficios. El más importante, como que viene en numerales siguientes, esa es la posibilidad de reliquidar que tiene todo contribuyente residente en Chile, que en definitiva puede distribuir su utilidad en hasta 10 años. Que ese en realidad es el beneficio real que contiene este artículo, y mantenemos el supuesto en la ley actual que para acceder a ese beneficio siempre se ha tenido que reconocer la renta sobre base de vengada. En definitiva, estamos concentrando el beneficio ahí donde existe la justificación real, que es en permitir distribuir la utilidad hasta 10 años, en el entendido que yo he ido devengando la utilidad que estoy realizando durante todo el tiempo que he tenido las acciones o los inmuebles en mi propiedad. Ese es el fundamento del cambio. Muy bien, hecha la aclaración, diputado Romero. Una pregunta para entenderlo. A ver, si yo trabajo en una mesa de dinero y tengo unas acciones, y voy comprando y vendiendo acciones en el día, o una misma acción genera utilidad un día, al otro día, o sea, genera un mayor valor, va generando, voy vendiendo, voy cambiando, tendría que ir haciendo declaraciones de cada una de estas rentas percibidas. ¿Eso es lo que se quiere decir? Aunque nunca la saque la plata, nunca la cobre, sino que estoy en el fondo transando en la bolsa en distintos tipos de acciones y me van teniendo, ¿no es cierto?, un mayor valor en cada una de las ventas. ¿A eso se refiere? ¿O tendría que ir haciendo, tendría que ir haciendo una declaración por día, por así decirlo? Hoy día gané tanto en Copeco, hoy día tanto en esto, hoy día perdí en la bolsa. ¿Cómo funciona así? Diego. Sí, voy a responder en dos partes. Lo primero, el ejemplo en específico que está planteando el diputado Romero no se aplica a este caso porque se estaría regulado bajo el artículo 107, donde hay un impuesto que ya se aprobó, que sería de un 22% y que es retenido por justamente el intermediario. Por lo tanto, en ese caso no aplica. No obstante, creo que lo que se busca decir es qué es lo que pasa cuando en algunos casos pierdo y en otros casos gano, eventualmente en un mismo ejercicio. El impuesto a la renta, al ser un impuesto anual, lo que va a ocurrir, y eso ya está en la normativa, nosotros no estamos innovando en la materia, es que en el año se permite que yo compense las utilidades que tuve en la enajenación de acciones con las pérdidas que pude haber tenido en el mismo ejercicio comercial. Entonces yo puedo haber vendido 2 empresas, tratando de hacer un ejemplo, puedo haber vendido acciones en 2 sociedades, en una gané, en la otra perdí. Si bien yo voy a reconocer la renta sobre base de vengada, la norma me permite compensar mi utilidad con mi pérdida y solo tributar por el diferencial. ¿Cuándo? En abril del año siguiente. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es un impuesto anual. No sé si ahí queda un poquito más claro, pero no, en ningún caso, si es que yo vendo todos los días, tengo que declarar todos los días el impuesto, porque el impuesto a la renta es un impuesto de declaración y pago anual. Diputado Sauerman. Presidente, a ver, es que quedemos más o menos claro, porque entre partes relacionadas eso está ya claro, ¿cierto? Estamos hablando de partes no relacionadas. Por lo tanto, pero queda la duda, por ejemplo, en cuando yo hago una compra o una venta en cuotas, por ejemplo, en 3 cuotas. Entonces, ¿cómo se va a aplicar de esa manera? Por eso parece poco práctico en el fondo. En ese sentido, cuando hago una compra que no es inmediata, en efectivo, por decirlo de alguna manera. Diego tiene la palabra. Sí,
tiene que ver un poco con la argumentación inicial. Usualmente es bastante poco común o abiertamente inusual ver algún tipo de negociación donde uno pueda vender compañías en cuotas por partes iguales. Normalmente, si es que yo vendo en cuotas, una parte muy significativa del precio se recibe en la primera cuota, porque en definitiva el que vende tiene un incentivo real a gatillar la gran parte de su utilidad en un momento y no diferirla. Entonces, la verdad que sería un supuesto bastante raro donde yo venda primero reciba el 10% del precio y 3 años después, por poner un ejemplo, reciba el 90%. Eso es poco plausible comercialmente de sostener que sea así. En las operaciones, como yo explicaba, lo usual es que gran parte del precio se mantiene al inicio y no al final, y al final queda solo un porcentaje que suele quedar en garantía, pero las ventas o la mayoría de las ventas que se dan en cuotas, fundamentalmente las ventas de sociedades que se gatillan en cuotas, la verdad es que se suelen realizar entre partes relacionadas y no entre partes no relacionadas. Por lo tanto, por eso es que creemos que no es un cambio que vaya a generar una distorsión en el mercado, porque el usual es que yo venda la totalidad de las acciones y solo deje una parte del precio muy menor para un ejercicio posterior, lo que no va a afectar, por tanto, mi capacidad real de pago, ni voy a tener que salir a endeudarme en el mercado financiero, digamos, para poder pagar los impuestos. Eso, por lo demás, estos son ajustes propios de una negociación. Si yo sé que tengo que pagar la totalidad del impuesto, evidentemente que en la primera cuota voy a exigir que me paguen la totalidad del impuesto que tengo que pagar, de forma de asegurarme que no me tenga que endeudar. Eso es parte de una negociación de los ajustes propios que se generan con ocasión de un cambio legal. Ok, diputado Mellado. Llama a una reflexión, porque si es usual, como dice Daniel, ¿para qué hacerlo entonces? O sea, la verdad es que no. Perdón. Diego, ¿por qué razón? Porque, o sea, pagar en cuotas, montos determinados, hemos visto fusiones o hemos visto compras de empresas de esa manera que están claros, digamos. O sea, ¿qué pasa si se pacta en cuota y no le pagan las cuotas? O sea, ¿qué pasa? O sea, hay que colocarse en todos los escenarios, estamos legislando para todos los escenarios, no solamente un escenario que es la recaudación, porque obviamente este artículo es de recaudación pura, que va a encarecer, obviamente, las transacciones, las compras, va a encarecer la transacción de empresa o las compras lo va a encarecer, porque va a tener que estar dentro del precio, digamos, la eventualidad de las otras cuotas o del saldo que quede. Entonces, me preocupa porque esto no es que no sea usual, es usual, digamos, no tener tanta caja para pagar todo a contado. Entonces, lo que van a hacer es que, obviamente, para poder reflejar todo, van a querer pagar todo de contado en vez de dar plazos, ¿cierto? Para hacer lo que corresponde. Y a mí me preocupa porque estamos estrangulando el mercado aquí para poder pagar impuestos, pero estamos estrangulando la posibilidad de generar algo futuro. Entonces, es injusto, yo no sé, no está claro. Bueno, nosotros no tenemos la mayoría aquí para votar en contra, pero le decimos que la ley, que este punto es injusto y va a generar ruido en el mercado, en la fusión, en las compras, empresas, etcétera. Diputado Romero, antes para que responda. Sí, presidente, un poco del mismo sentido. A ver, la experiencia mía en la vida me ha demostrado que los negocios son de una imaginación increíble. O sea, yo siendo abogado realmente me ha tocado ver cosas que viven clientes o empresas en las que he trabajado que son impactantes. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo hago respecto a estos puntos? Es que lo que dicen es que quieren poner estas normas sobre la base de algunos supuestos lógicos, de acuerdo a lo que uno piensa en este minuto. Pero el mundo de los negocios es de una imaginación infinita. Entonces, yo siento, honestamente, que ponerle camisas de fuerza a la imaginación comercial, en ese sentido, yo no digo, por favor, no todos los negocios están hechos para eludir impuestos, ¿ya? Hay negocios que son súper virtuosos, que dan trabajo y han desarrollado la humanidad, pero el tema es que ponerle tantas trabas a estas cosas, para que finalmente, claro, si yo estoy pensando, supongamos, con un cliente de tomar un negocio, de hacer una fusión, una cosa, no, que hay que pagar el impuesto al tiro, esas cosas también retrasan las inversiones. Efectivamente, va a haber que hacer una planificación distinta, pero en un país
que, insisto, en un escenario en que necesitamos, ojalá que se dinamice la economía, que haya negocios, que haya interés por invertir. A mí me preocupa de repente que tengamos esta visión de ya, aquí podemos sacar un 10 pesitos más, un 0,001 del PIB, con todo lo negativo que puede tener. Y por eso yo quisiera preguntarle al Ejecutivo si hizo algún estudio aquí realmente están están rascando donde pica, como dicen algunos, o al final esto lo único que va a hacer algo que le va a poner una camisa de fuerza a la creatividad, a los negocios, a la inversión, que es súper importante, la necesitamos con mucha fuerza. Eso, presidente. Muy bien, diputado Ramírez. En la misma línea del diputado Romero, que me interpreta mucho la forma en que está planteando el asunto, yo quisiera saber si hay alguna estimación de cuánto recauda esto. Porque usted me dice, mire, acá vamos a perjudicar la creación de negocios, algunos se van a ir a otros países, pero esto recauda una enormidad. Uno dice, bueno, puede ser que convenga, pero tengo la sensación de que esto no recauda mucho y genera daño. Entonces, no, no sé cómo decirlo, incómodo, raro, uno se siente cumpliendo un rol extraño de tratar de salvar a este gobierno de su propia reforma, pero creo que con este tipo de preguntas quizá el mismo gobierno pueda abrir los ojos. ¿Cuánto recauda esto? Gracias, presidente. Muy bien. Hechas las consultas, tiene la palabra su secretaria o quien estime conveniente. Sí, gracias, presidente. Hay varias cosas que nos hacen pensar que esto realmente no es una preocupación en realidad en el mercado. Tuvimos una mesa de asesores donde en realidad no salió el tema como preocupación primero. Segundo, hemos sostenido un diálogo permanente con distintos actores y empresas y esto tampoco ha salido como una preocupación. Otras cosas sí, efectivamente, pero esto en particular no. Entonces estamos simplemente haciendo una modificación que hace que distintas ingresos o rentas tributen efectivamente de manera más homogénea, lo que hace más eficiente también el sistema tributario. Así que en ese sentido creemos que es una modificación que no tiene impacto negativo y nos ayuda a hacer, de nuevo, voy a repetir, más eficiente el sistema tributario y más justo también. Muy bien. Yo le pediría al Ejecutivo que pudiéramos precisar un poquito más, porque la explicación que dio la subsecretaria es demasiado general, ¿eh? Yo quiero ser bastante franco en eso. Este tema de que lo conversaron los asesores y que anda todo bien, no es suficiente, digamos, para sostener una norma de esta naturaleza. Entonces, yo le pediría a la subsecretaria o a Diego que pueda responder cuál es el impacto que esto tiene, cómo lo están viendo, porque los negocios, la venta de negocios, de inversiones hecha en cuotas es una realidad, no es interplanetario. Lo hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, lo hacemos y las empresas también se hacen. Entonces, pongámonos en escenarios que eventualmente puede que no estemos viendo y veamos cuánto es lo que está recaudando, porque sobre la pregunta que han hecho no está la respuesta. Una respuesta muy general, que está todo bien, pero más allá de eso no profundizamos en una respuesta que para este tema se requiere. Muy bien, subsecretaria. Gracias, presidente. Le voy a pedir al director del Servicio de Impuesto Interno que pueda precisar más la explicación para ser más específica en el ejemplo, ¿sí? Muy bien. Director, el micrófono. Más que un efecto recaudatorio, sí vamos a tener un efecto de control elusivo. De hecho, en el catálogo que acabamos de actualizar, donde publicamos 10 casos nuevos y llegamos a 75, uno de los casos está relacionado con venta de acciones entre partes relacionadas con precio pactado en cuotas. Y a medio camino se hacen algunas figuras elusivas ligadas a esa misma figura de pago de las acciones en cuotas. Entonces yo creo que esta norma nos va a ayudar notablemente en el control de esas figuras elusivas y principalmente va a poner bastante más atención de los contribuyentes en términos de ser más transparentes al momento de hacer cambios propietarios, sobre todo en empresas que son bastante relacionadas. Su objetivo no es recaudar.
tiene un objetivo recaudatorio, porque obviamente esas figuras elusivas lo que hacen es disminuir la base imponible y por esa vía reducen la recaudación efectiva. Por lo tanto, si hay menos figuras elusivas en esa condición, vamos a tener un cumplimiento tributario que es mejor. Es difícil porque tiene que ver en términos de que nosotros esperamos que con esta norma se reduzcan las figuras elusivas que van a tener. No, si le estoy diciendo que cuando pidan, no, si no lo estoy mirando, le estoy pidiendo que, le estoy haciendo un gesto de vista y cuando quiera hablar, pida la palabra y encienda el micrófono para que se escuche. Las estimaciones son difíciles porque son casos persistentes y permanentes. Son situaciones elusivas que se presentan caso a caso y pueden involucrar en algún momento volúmenes importantes de recursos que dañan la base imponible. ¿Sí? Entonces es una casuística que esperamos que con esto esté más bajo control. Muy bien. Pero entonces, ya, no lo futuro. ¿Y cuánto es la estimación que ha habido en torno a la ilusión que esto ha estado produciendo? Director. El caso que está en el catálogo es un caso ilustrativo pero singular. Entonces no podemos ahí generar la amplitud porque va a depender de la primero la posibilidad que tengamos de pesquisar estas situaciones, que muchos de estos actos elusivos los pesquisamos cuando ocurre la irregularidad, que esto fue 2 años después, más o menos el pago de la tercera cuota, que recién lo percibimos. Entonces son casos que son difíciles de evaluar en una recaudación año a año, pero son casos que tienen volúmenes significativos de recursos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que tienen en el norte y a donde está apuntando a un mejoramiento notable del cumplimiento tributario de los contribuyentes y que las transacciones sean cada vez más transparentes desde el punto de vista del objetivo que tienen. Si es desprenderme de la propiedad y hacer un cambio en las participaciones, bueno, que se manifieste en forma adecuada y transparente, tanto para la autoridad tributaria como para el mercado en general. Tiene un objetivo más cualitativo que cuantitativo. Gracias, presidente. Solo agregar, aunque sea como una conclusión general, los estudios que hay sobre evasión y elusión, que no son tantos en Chile, pero hay uno de Michel Horrat que hace. General, todas estas exenciones finalmente son regresivas, ¿sí? Porque justamente son actividades que desarrollan personas y grupos de altos ingresos. Entonces eso también, aunque el estudio es general, ¿cierto? Y no específico sobre la norma, sí también parte de algo, un acuerdo transversal que hay al menos entre los expertos tributarios, de eliminar ciertas exenciones que básicamente hacen regresivo el sistema tributario chileno. Muy bien. Diego, ¿quiere complementar algo? Sí, es que siendo que es un tema que causa preocupación en los miembros de la comisión, a ver, yo quiero reiterar que en definitiva, como bien señalaba el diputado Romero, aquí no hay una intención de coartar la creatividad comercial. Cuando yo voy a vender una compañía, la variable tributaria siempre está presente, no hay... Por regla general, el comprador suele ver cuánto impuestos le toca pagar, fundamentalmente para tratar de incluirlo en el precio. Eso es lo usual, digamos. Y por lo tanto, si sabe que va a tener que pagar todos los impuestos el año siguiente al año que está vendiendo, lo más probable es que lo negocie de una forma tal que en el pago inicial, si es que hay un pago en cuotas, esté contemplado el efecto. Pero por otro lado sí se pueden evitar algún tipo de conducta, como por ejemplo yo vender en diciembre, darme cuenta que voy a pagar mucho impuesto y llego a un acuerdo para que en verdad me paguen en enero. Entonces así difiero 2 años el pago del impuesto, porque entre que me paguen en diciembre y me paguen en enero, como está la norma actual, yo no pago, ya pago en el año subsiguiente y tengo todo el año para planificar cuánto impuesto quiero pagar. ¿Cuánto global complementario quiero pagar? Porque en definitiva, como estoy pagando o estoy transfiriendo, muchas veces esto sucede mucho más en ventas parciales de acciones, sino en ventas totales de acciones.
Pero en definitiva yo puedo decidir bajo este tipo de mecanismos, de nuevo, esto es más usual en ventas parciales, sino en ventas totales, bajo la figura de decidir en qué año recibo el dinero, tengo margen para administrar o para arbitrar cuál es mi carga tributaria. Por regla general, los sistemas tributarios tienen que buscar eliminar aquellos efectos que permiten el arbitraje tributario. Si yo permito tributar sobre base percibida, estoy abriendo la puerta a espacios de arbitraje tributario que por política tributaria en general las administraciones tributarias buscan aminorar esos espacios. Ese es el fundamento que hay detrás. De nuevo, lo usual es que se tribute sobre base de vengada. Por lo demás, eso es como todas las empresas tributan. La regla general es que yo tributo sobre base de vengada. No estamos inventando la rueda tampoco. Estamos aplicando la regla general en materia de impuestos. Diputado Mellado, me haya solicitado la palabra y luego el diputado Romero. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que estoy viendo y escuchando una película de Netflix, digamos. O sea, una cuestión que la verdad es que, claro, por Netflix, y sin impuestos, y la verdad es que es injusta esta explicación, porque se coloca antes de que todos son elusores, todos son elusores. Esa es la premisa que hay para recaudar. Entonces, si es una situación excepcional, como dice Diego, cuando cambian el nombre, entonces, ¿por qué estamos legislando partiendo de una premisa de mala fe? O sea, nosotros, aquí, vuelvo a reiterar, esto simplemente se busca recaudar, digamos, o sea, está contra la realidad, lo que se vive realmente, porque esto no es entre empresas relacionadas. Entonces, son empresas que no están relacionadas y aquí se presume que hay mala fe y se presume que se van a eludir impuestos. Entonces, la verdad es que me parece que lo que va a hacer es que se va a achicar el mercado, ¿ya? Porque lo que están haciendo es que o usted compra contado o compra dentro del año, porque si no, yo voy a presumir que usted está eludiendo. O sea, las oportunidades de mercado se dan en enero, en febrero, en marzo y en diciembre. Y se toman en el mercado, a precios de mercado, cuando sean pertinentes. Pero yo creo que aquí hay un tema, mire, menor, y me dicen obviamente los asesores que esto no estuvo en la mesa de asesores, este punto, ¿no? Entonces, aquí hay un tema también que hay que ser claro, porque va a perjudicar la adquisición, la compra entre no relacionados. Y esto es un tema claro, entre no relacionados quiere decir que algunos quieren entrar a un cierto mercado y van a comprar una cierta empresa, ¿cierto? Y no necesariamente van a tener que ser elusores por hacer eso, porque tienen que buscar el mejor momento. Entonces esperemos a diciembre, el 31 de diciembre, así como lo hizo otro que sacó personas de la cárcel. Bueno, aquí el punto es, esperemos el 31 de diciembre para poder no, pues si la oportunidad de mercado está en septiembre, lo va a hacer en septiembre. Porque estamos restringiendo algo diciendo este señor es elusor, es de mala fe y va a comprar mal y no va a pagar impuestos. Por eso nosotros estamos restringiendo. Creo que esta medida no va en contra de eso, presidente. Quiero dejarle la historia de la ley porque no tenemos los votos para rechazarlo, así que lo dejo en la historia de la ley. Diputado Romero y luego el diputado Sáez. Sí, presidente, mire, yo aquí quisiera hacer un llamado por su intermedio al Ejecutivo con la máxima ánimo constructivo. Yo, a partir de un principio, yo creo que hay cosas que efectivamente pueden sonar que sea un beneficio para ricos o para lo que ustedes quieran, pero obviamente que hay muchas cosas que uno tiene que dejar para que finalmente se produzcan mayores utilidades y se paguen más impuestos finales. Entonces, aquí mezclan algo con lo que son los impuestos finales. Al final, efectivamente, tú puedes tributar sobre rentas de vengadas cuando ya vas a hacer retiros y ese tipo de impuestos a la renta, lo que tú quieras. Pero en este caso en particular, tampoco las autoridades han sido capaces de explicar cuáles son los efectos positivos que tiene esta norma, sino que se habla de facilitar la ilusión en circunstancias que le hemos aprobado, yo no, pero esta comisión le ha aprobado amplias normas relacionadas con la ilusión. Entonces, el asunto es lo siguiente. Acá yo le pediría al gobierno, en serio, que esta norma a lo mejor la retire. Y por último la monitoree. Vea bien si efectivamente esto se puede mejorar de otra manera. Porque el problema es que las decisiones de inversión se van a tomar, se van a hacer negocio igual. Pero el tema es el retraso o lo que signifique a lo mejor ponerle al país alguna traba
que en este tema lo haga un poquito menos competitivo. Nada más que eso, en una situación que a lo mejor no vale la pena. No vale la pena, en verdad, y se están basando en lo que ustedes creen, porque por un lado, la subsecretaria, claro, conversó este tema, pero no nos ha dicho, digamos, cuáles son concretamente los beneficios que tiene, y por otro lado, el director de Servicio de Impuesto Interno habla de que esto le facilita la fiscalización en circunstancias que ya tiene normas impresionantes para fiscalizar, incluso para poder ellos mismos decir que esto es elusivo o no. Entonces, duro con la ilusión, duro, pero no le demos duro a la creación de negocios. Entonces aquí yo le pediría respetuosamente que esto a lo mejor es una palabrita, pero en los detalles se esconde el diablo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sáez ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que esta norma que está planteada no en ningún caso atenta contra la creatividad o la imaginación en la posibilidad de hacer negocios. Creo que aporta claridad, aporta certidumbre, aporta orden y además simplificación del proceso, porque lo circunscribe a un mes calendario, no al 31 de diciembre, no al último día, únicamente señala que las diferencias de impuestos o reitero de devoluciones que se determinen por aplicación de las reglas anteriores según corresponda se expresarán en unidades tributarias mensuales del año respectivo y se solucionarán en el equivalente de dichas unidades del mes de diciembre. O sea, ordena el asunto. Y yo creo que esto es importante en un contexto, lo vimos minutos atrás, donde el mismo Diego tuvo que explicar que va a haber se va a ingresar un proyecto con discusión inmediata, un artículo único, precisamente era por el tema de los leasing, precisamente porque hoy día estamos en una situación de incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre es un factor que efectivamente determina muchas veces conductas de inversión y lo que hace esta norma específicamente es precisamente lo contrario, es ordenar, aportar claridad y aportar certidumbre. Yo creo que eso beneficia a la competitividad, muy por el contrario de lo que se ha señalado acá, y yo creo que avanzar en normas que den mayor transparencia a nuestro mercado, especialmente a transacciones que estamos hablando de un volumen de dinero importante, de grandes compañías, no estamos hablando de pymes que deciden hacer fusiones o ventas entre partes. Por lo tanto, a mí me parece que se han esgrimido argumentos catastrofistas acá que no tienen relación con lo que estamos discutiendo. Muy bien, hecha la discusión, pongamos en votación. Ya. Entonces, presidente, No, la letra B, nunca lo sé. la letra B y I. Sí. Sí. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, abstención. Señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, Sí. señor Soto, no está. No está. Señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente. A favor. Soy leal con mi gobierno. 5. En las buenas y en las malas estoy con mi gobierno. En las buenas y en las malas estoy con mi gobierno. Presidente, nos ha alcanzado el quórum de votación, 5 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Rechazada la norma. Muy bien, sigamos a la 3I. Tiene la palabra, diputado Ramírez. Gracias, presidente. El cambio del encabezado de este artículo partía del supuesto de que la norma anterior se aprobaba. Por decirlo de alguna manera, deberíamos haber votado las dos normas en conjunto porque es una adecuación. Entonces, si es que el Ejecutivo está de acuerdo con lo que estoy diciendo, quizás deberíamos repetir la votación. O sea, que por la misma votación se rechace, en vista de que eran dos artículos que venían juntos. Esta es una adecuación que asumía que la norma anterior sea aprobada. Gracias, presidente. Vamos a poner igual en votación, porque puede algún diputado cambiar su voto. En votación.
Presidente, me gustaría que el Ejecutivo pudiese aclararla si es así, porque son exactamente. Bueno, si usted lo solicita, no sé, su secretaria o Diego o el director de Impuestos Internos. Sí, gracias, presidente. Sí, es correcto. De todas formas, la redacción propuesta no innova en la materia. Podría ser aprobada y no estaría innovando respecto eh, del punto, pero tiene razón el diputado Sepúlveda. Las Ramírez. dos, Ramírez. perdón, Ramírez. Las dos indicaciones estaban relacionadas, digamos, y por lo tanto, desde un punto de vista de lo que hemos argumentado en contrario, por coherencia normativa, digamos, puede quedar como está sin problema y repetirse la votación. Muy bien, en votación. Señor Barrera, Sí, porque aquí dice que si se llega a aprobar, dice, el mayor valor referido se entenderá devengado, pero eso se rechazó. Sí. Sí. Sí, es que solo para que se entienda, el numeral 5 que estamos votando ahora le entrega al contribuyente la posibilidad de lo que nosotros creemos que es en realidad el beneficio que debe existir en materia de venta de enajenación de acciones, que es la posibilidad de reliquidar el impuesto respecto de la utilidad que yo generé en un periodo de hasta 10 años. La norma actual establece que en estos casos, para yo poder reliquidar, tengo que reconocer la utilidad sobre base de vengada, porque si no, ya sería beneficio por sobrebeneficio. O sea, si además voy a solo reconocer la renta percibida y la voy a distribuir en 10 años, ahí sí que bajo 2 veces mi carga tributaria. Entonces, el supuesto de las letras del numeral 5, para responder al diputado Millán, siempre ha considerado que tiene que ser sobre base de vengada, porque si no sería beneficio sobre beneficio. Muy bien. Yo por eso en votación. Pero en votación, vamos a poner votación porque hay es el el número 3. sí, Sí, B3. Por eso. en votación. Ya. Señor Barrera, al menos yo votaría distinto si le estaba entregando un beneficio sobre beneficio. O sea, De yo hecho. votaría en contra, en mi caso, si eso es la instancia. No. Precisa de que eso no va a ocurrir. Sí. Ok. Sí. Presidente, Después me acusan de que quiero censurar la voz de Presidente, los solo para diputados. clarificar, cualquiera de las dos redacciones no altera el fondo del Así asunto. es. Quede exactamente igual como está, o se apruebe la indicación del Ejecutivo. En cualquiera de los dos casos, no se altera el fondo del numeral 5. Por lo tanto, o se repite la votación o se vuelve a votar, es indiferente para el fondo del asunto en este punto en particular. Pero en votación. ya. Entonces, señor Barrera, A favor. señor Benales, señor Cifuentes, señor Ramírez, perdón, señor Mellao, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Soto, ¿está? Señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, A ¿perdón? favor. Bien. Presidente, A favor. 5, Igual. 4 y Rechazado. 3 abstenciones, rechazado. Rechazada la indicación. Vamos a continuación a la página 4. Tienes que no conveniente. Muchas gracias, presidente. Este numeral elimina una exención
que en nuestra opinión no tiene ninguna justificación. Es una recomendación además de la comisión de expertos que se formó, ¿cierto?, en el gobierno anterior. Y por lo tanto simplemente elimina todo el numeral para que no puedan quedar exentas cuando haya enajenación, o sea, no puede haber ese límite de exención para enajenación de acciones que den esa renta, ¿sí? Así. ¿Alguna consulta, diputadas, diputados? Bien, si ya que está claro, de acuerdo al diputado Sepúlveda, en votación. En votación. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, atención, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Llomas, presidente, A favor. 8 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Aprobado. Vamos al siguiente, al número 5 de la página 5. Su secretaria, o quien usted estime conveniente. Sí, ahora pasamos a ajustes de tributación en las ventas de inmuebles y este numeral 5 lo que hace es clarificar que este beneficio en la venta de inmuebles, que es un beneficio de las 8.000 UF de ingreso no renta, de hasta 8.000 UF como ingreso no renta por la venta de inmuebles, no aplica a los no residentes. Muy bien. Diputado Romero. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón de eso? Disculpen, la razón de que no hablé. Su secretaria, por favor. O quien estime conveniente. Bueno, gracias, presidente. Este es un beneficio para los no residentes. Pensamos que la norma debería ser solo para los residentes porque de otra forma es más bien esos beneficios se impulsaron en algún minuto para hacer más activo ese mercado en Chile. Y no para darles beneficios tributarios a personas que no viven en Chile, básicamente. Podría dar otros argumentos, pero creo que eso es lo principal, en el fondo, que no haya que no se use la venta de inmuebles en Chile también como especulación de no residentes. Muy bien. Diputado Ramírez y diputado Mellado, por Sí, lo menos. Lo que pasa es que gracias, presidente, de la explicación de la subsecretaria no me queda claro qué ocurre con los no residentes que pertenecen a países con los cuales sí tenemos convenio. Si pudiesen explicarnos aquello, por favor. Gracias. Diputado Mellado, antes de que den las explicaciones respectivas. Gracias, presidente. Mire, la norma actual habla del número de bienes raíces de propiedades del contribuyente, coma. Y se quiere colocar del contribuyente personas naturales con domicilio y residencia en Chile. O sea, los contribuyentes que no son personas naturales quedan fuera. Muy bien. Diputado Cifuentes me ha solicitado la palabra. Sí, una aclaración, presidente, respecto de la condición de residente y no residente. Estamos hablando de personas que pueden ser connacionales y no residentes. Desde ese punto de vista, esta norma incentivaría la posibilidad de que un connacional se transforme en un no residente para no pagar impuestos. ¿Es así? Su secretario Diego, no sé quién. Sí.
A ver, para tratar de aclarar, esta exención surgió el 2014 con ocasión de que la enajenación de bienes inmuebles pasó a ser un ingreso renta. Hasta antes de esa fecha, la regla general es que era un ingreso no renta. El fundamento es principalmente favorecer o beneficiar a aquellas personas que por una u otra razón tienen que cambiarse de habitación, y preciso, de habitación, porque necesitan una casa más grande, porque se van a vivir a otra región. Ese es el objetivo y ese es el sentido de la norma. Y esa es la razón por qué los no residentes no tienen que acceder a este beneficio, porque el beneficio busca reconocer que una persona o una familia se puede estar cambiando de domicilio por una razón no tributaria, digamos, no para hacer una utilidad. Entonces yo puedo estar generando una utilidad con la enajenación de mi vivienda, pero en realidad la estoy vendiendo porque necesito comprarme otra para vivir. Ese es el objetivo de la norma. Así se creó cuando se creó el 2014. Entonces, obviamente, un no residente que no vive en el país, su sentido es meramente rentístico y por lo tanto no debiese tener un beneficio tributario que está pensado para las viviendas habitacionales. Luego, para responderle al diputado Ramírez, aquellos contribuyentes que no residentes domiciliados en países con convenio, les aplica la tasa fijada en el convenio, porque esa es la tasa que primará, según cada convenio. Ahí varía el régimen tributario de si es hay casos donde la tributación es completa, 35%, hay casos donde la tributación es rebajada. Eso es dependiendo de convenio a convenio. Y para responderle al diputado Cifuentes, efectivamente los no residentes no es que queden exentos de tributación, sino que quedan sujetos al régimen general. Y el régimen general es una tasa del 35% sobre la utilidad que se hayan generado. Muy bien, hechas las precisiones en votación. ¿Sí? Tiene la palabra, Diego. Sí, solo para responderle al Para que diputado no se Mellado, sienta- para que no se sienta conmigo. Sí. No, el beneficio siempre ha estado pensado solo para personas naturales, no para empresas. Y porque originalmente quienes gozaban de la exención que fuera considerado ingreso no renta, también eran solo personas naturales, no la sociedad. La sociedad es siempre, la utilidad tiene que pagar impuestos de primera categoría según corresponde. En votación. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente, A favor. 7 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Vamos al numeral 6I. Diego, no sé, subsecretaria. Sí, presidente, es un ajuste que se precisa que habla del mayor valor luego de aplicar cuando corresponda lo dispuesto en el numeral anterior. ¿Por qué? Porque en definitiva solo le corresponde a los no domiciliados ni residentes en Chile tributar, o sea, solo respecto de los domiciliados gozan de la exención. Entonces es una precisión con ocasión del punto aprobado recientemente en la votación anterior. ¿Mantenemos la misma votación o hacemos una nueva? ¿Sí? ¿Mantenemos? Muy bien. Se repite la votación, entonces se aprueba. ¿Quién? Pero igual se aprueba porque no está Sauerbaum tampoco. Sí. En votaciones. Tenemos dos fuera. Entonces, B6. Señor Barrera. Señor Bernales no está. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez.
Señor Sauerbaum. Señor, Contra. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señor Soto. Presidente. A favor. 7 a favor y 5 en contra. Aprobado. Vamos a la página 6, numeral 7I. Su secretaria. Sí, aquí se eliminan dos numerales. El numeral 5, que corresponde a lo que está ahí, ¿cierto? Que se elimina buscar establecer que la utilidad siempre se debe reconocer en base vengada. Y el 6I, que elimina que se puedan deducir de la base imponible del impuesto a la renta como crédito el impuesto a la herencia, que eso no corresponde, digamos, si está pagando impuesto a la herencia no lo puede reducir, no lo puede incluir como crédito para pagar el global complementario. Eso. ¿Alguna duda? En votación. En votación. Señor Barrera. Señor Benales. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yemas. Presidente. A favor. 8 a favor y 5 en contra. Aprobado. Vamos al numeral 8I y 9I. No sé si son adecuaciones, ¿no? Subsecretaria. 8, 9 y 10I simplemente son adecuaciones por la eliminación del numeral 6. Sí. ¿Habría acuerdo para aprobarlo, diputado? En votación, entonces. Vamos a votar. Son adecuaciones. Sí. Cambia la numeración Lo porque, que es- porque se elimina Porque se eliminó lo de la página 4. Así es. ¿Usted se sigue absteniendo? Bueno, tomemos la votación. Vamos a votar el 8, el 9 y el 10. Son solo adecuaciones para que... ¿Ah? No, el 10 no, perdón, el 10 no entra. El 10 también está en la página 15. Pero el 10, no, el 10 es distinto. No, es Sí, lo- es que puedo Sí, precisar para... el 10, Lo precíselo que está por... en la página 15 es lo mismo, porque lo que se está haciendo, en definitiva, es eliminar la mención al numeral 6, que en el párrafo subrayado que está a la izquierda, que es lo que acaba, lo que se eliminó con ocasión de la aprobación del numeral 4 que está en la página 4. Esa es la modificación que se está haciendo, no hay una modificación de fondo, no es un ajuste de texto. La Secretaría quizás también puede confirmar que es así. Por eso que se voten los que... ¿Habría acuerdo para votar los tres? ¿Habría acuerdo para votar los tres? En votación, entonces, ya que el diputado Romero dijo que sí a abstener o rechazar, dijo. Ya, 8, 9 y Y 10. 10. Señor Barrera. Señor Benales. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 12 a favor y una abstención. Aprobado. Ahora vamos a la página 19.
Aparte que aquí en la 18 hay una indicación. indicaciones. Perdón, aquí hay una indicación del diputado Víctor Pino. ¿Quieren hacer algún comentario sobre esa indicación? ¿Ah? Sí, esa indicación de todas formas sería Inadmisible. inadmisible, presidente, porque estaría ampliando, digamos, el proyecto de beneficio. un beneficio y por lo Sí. tanto No, no cumple no. el... Se declara inadmisible la indicación. Vamos entonces a la página 19, numeral 19. Ejecutivo, porque están reemplazando una indicación sobre otra indicación. Sí, Sociedad de profesionales. sí. ¿Sí? Sí, esto muchas gracias, presidente. Esto es por la entrada en vigencia de la ley 21.420, que son las modificaciones a la exención del IVA a los servicios. Aquí se quiere regular de alguna manera, definir bien cuáles son las sociedades profesionales, que son las que además están exentas de este pago. Y la propuesta señala que deberán estar conformadas en todo momento por profesionales que trabajen efectivamente en la sociedad, sin socios capitalistas, que los socios deben prestar servicios directamente y que no pueden recibir más de un 10% de sus ingresos brutos en rentas pasivas. Esa es la definición. Está una indicación del Ejecutivo a este numeral, que contiene una corrección por De error, forma. sí, de referencia a una norma. Sí. ¿Habría acuerdo para votar unánimemente o en votación? En votación. Perdón, Estamos presidente, votando pero el numeral 19 escuché mal. con perdón, diputado, solo para precisarle al diputado, con la indicación número 30 que está en la tercera columna, que es una cosa de forma. Diputado Mellado. Sí, presidente, lo que pasa es que no sé si escuché mal algunas declaraciones del Ejecutivo, pero aquí en estas sociedades las rentas pasivas tienen un tope, un techo de un 10% del total de los ingresos. Y yo había escuchado declaraciones que iban a ser de un 40%, ¿ya? No sé si efectivamente hay alguna declaración de ese tipo, la voy a buscar porque la verdad es que aquí hay un techo. Si hay una asociación, una sociedad de profesionales que genera ingresos, 2 médicos, 2 abogados, y la misma sociedad empieza a tener locales comerciales, eso no, la renta no va a poder ser colocada más allá del 10%, si me lo pueden explicar, porque la verdad es que eso significa que van a tener que hacer un pool de sociedades, ¿cierto? Los mismos profesionales para evitar, ¿cierto? Pagar los impuestos, no sé. Hay un tema que me preocupa, digamos, porque las rentas pasivas hablan de ingresos producto de arriendos de propiedad, y si los profesionales son exitosos, a lo mejor pueden empezar a comprar a lo largo del tiempo, ¿cierto? Propiedades para tener rentas a futuro, digamos. Entonces, ahí hay un tema que me preocupa, si me puede explicar el presidente. Sí, presidente, lo que pasa es que la propuesta del gobierno deja fuera de esta exención del IVA a las sociedades por acciones o empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces la pregunta es por qué se hace esa exención, y también a los empresarios individuales, y por lo tanto, ¿cuál es la razón, digamos, para no hacer el nexo o la comparación similar o similarlo a los beneficiarios de esta exención tributaria? No, solo aclarar que, o sea, nos gustaría ver dónde se leyó eso, pero no, la ley o sea, la propuesta del proyecto de ley no dice eso, ¿sí? Eso simplemente, sí. Bueno, y Sí, sí, solo aclarar que si uno fuera estricto, la actual regulación de las sociedades de profesionales no admite que ninguna parte de los ingresos no provenga de la actividad profesional. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos dando es justamente un margen de acción. Obviamente ese margen de acción tiene que estar entregado a los excedentes de caja, pero si yo, mi sociedad de profesionales que presta servicios médicos
o presta servicios jurídicos o servicios de arquitecto, lo transformo en una sociedad de inversiones y empiezo a comprar propiedades para arrendarlas, evidentemente que ya no soy una sociedad de profesionales, porque mi giro ya no es exclusivamente profesional, sino que mi giro es de inversiones. Entonces, por eso es que lo que estamos haciendo es, por un lado, ampliar el criterio, porque actualmente la jurisprudencia administrativa había sido unánime en sostener que la totalidad de los ingresos tenía que ser de renta profesional. Entonces, si yo tomaba un depósito a plazo que me generara intereses, me salía de la norma. Entendiendo que ese no es el sentido y donde ahora es todavía más relevante con ocasión del IVA a los servicios, dijimos, ok, pongamos un límite de tolerancia, pero ese límite de tolerancia nos parece que no debiese superar el 10% porque si no se empieza a distorsionar el sentido de las sociedades de profesionales, que lo que queremos es que solamente sean aquellos que cumplan los requisitos para ser sociedades profesionales. Diputado Cifuentes había solicitado la palabra. Diputado Cifuentes me habían pedido la palabra. Presidente, precisamente creo que el argumento debiese ser al revés. A ver. Y por eso hago la pregunta al revés también. ¿Por qué se permite el 10% a una sociedad de profesionales que presta servicios profesionales? Un ciudadano normal debiese cambiar de tipo de sociedad o llevar o tributar de otra manera, digamos. Entonces, ¿por qué se le permite a una sociedad de profesionales? Nosotros vemos en la realidad esto, ¿no? Esto es una cosa, a veces no nos gusta decirnos estas cosas, pero uno ve sociedades profesionales que actúan normalmente frente a los hospitales, para decirlo claramente. Que de esto usan y abusan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se les permite el 10%? Muy bien. El diputado Sauerman. No me queda claro porque aquí dice, presidente, para los efectos del inciso anterior se entenderá por sociedades de profesionales las sociedades de personas que cumplan los siguientes requisitos. Entonces, una SPA no es una sociedad, no es una sociedad de persona individual y tampoco un empresario individual, una empresa individual no podría ser una empresa de profesionales. Entonces, eso es lo que queremos que se aclare, porque en el fondo una empresa individual de responsabilidad limitada no podría ser, ¿cierto?, una empresa de profesionales. Entonces, esa es la pregunta. Diputado Romero antes y después viene la explicación. Diputado Romero. Sí, dos cosas. Una, el tema de la participación de socios capitalistas. Yo aquí nunca he entendido por qué en esto no se puede. Por ejemplo, hablo de una peluquería, donde existen, por ejemplo, estilistas, peluqueros, y además un capitalista que pone la plata para los locales. En ese caso, esta sociedad no estaría incluida en esto. Y eso que son profesionales, la mayoría, que cumplen con el requisito de que lo hacen a través de su asociado. Otra pregunta. En aquellas sociedades que se formaron, por ejemplo, con gente que ya está muerta, supongamos, no sé, pues, algunas, o gente que ya está fuera del estudio, por ejemplo, Cariola, Díez y Pérez Cotapo, están todos, digamos, en el más allá, personas ilustres, abogados ilustres de Chile. Y la otra es que efectivamente el tema de yo estoy preocupado por las empresas individuales de responsabilidad limitada, porque en este caso en particular, las empresas individuales de responsabilidad limitada es un mecanismo que está hecho para fomentar que haya emprendimiento de parte de personas naturales que les permita también limitar su patrimonio, ¿ya? Obviamente que si yo me pongo a hacer un negocio como profesional, no quiero comprometer el patrimonio de mi hijo, a lo mejor de mi casa, el de mi señora, y me va a pedir, oye, ya, haz el negocio que tú quieras como profesional, pero no te metas con la casa. Entonces, en ese caso, la finalidad o el bien jurídico protegido es otro, en el fondo es separar patrimonio. Pero no veo el inconveniente en que también pudiera estar incorporado en esto. Gracias, presidente. Muy bien. A ver. Que estaba leyendo esta cláusula. ¿En algún transitorio va a haber una posibilidad de cambiarse a sociedades cuando haya, o va a ser ipso facto la aplicación de la ley? Cuando la ley sea desde ese minuto va a correr, o le va a dar un plazo, así como el director de Impuesto Interno le dio 6 meses a las sociedades profesionales adecuarse, ¿va a haber un plazo, digamos, cuando esta ley entre en vigencia igual, o va a ser ipso facto? Muy bien. Su secretario, a quien usted estime conveniente. Sí, el coordinador tributario va a responder. Sí,
Respecto Diego. a lo último, efectivamente, no hay necesidad de un mayor plazo, porque en definitiva las sociedades de profesionales ya están todas, o sea, tienen hasta junio de este año para sujetarse a las normas que están fijadas y que de nuevo son incluso más restrictivas que las que estamos estableciendo en el proyecto de ley. Por lo tanto, no consideramos que sea necesaria una gradualidad para cumplir esta normativa, porque la norma actual es, de nuevo, todavía más restrictiva. Por lo tanto, la verdad que les interesaría. ¿Por qué permitir el 10%? Tratando también de hacernos cargo de la consulta del diputado Cifuentes, es fundamentalmente porque podría ocurrir que dentro de un año comercial una compañía decida que parte de los excedentes de caja que está generando los invierta en algún instrumento y no por esa sola razón quede excluido del régimen y fundamentalmente empieza a pagar IVA, porque esa es la consecuencia jurídica que hay detrás de esto, por eso es la relevancia. Entonces, entendiendo que para evitar esa situación es que se permite un límite de tolerancia que nos parece, por lo demás, es lo suficientemente restrictivo para evitar que por esta vía se transforme en una sociedad de inversiones, y por lo mismo que el límite tiene que ser 10%. Y lo último, la verdad es que en un inicio se había contemplado, o las empresas individuales de responsabilidad limitada no estaban incluidas porque la ley las califica como sociedades comerciales. Entonces hay como un tema y no como sociedades de personas, y siempre se ha entendido que las sociedades de profesionales tienen que ser sociedades de personas. Entonces hay un tema como de naturaleza jurídica. No obstante, sí nos parece que en ese caso en específico sería importante reconocer que las EIRL también pueden acceder al beneficio. Lo que no podemos permitir, para que se entienda, es al empresario individual. ¿Y por qué? Porque el empresario individual siempre tiene un giro de primera categoría. Un empresario individual no puede generar, porque es la persona misma, soy yo con mi mismo root, no puedo generar una actividad de segunda categoría, una actividad profesional, porque eso me lleva a emitir boletas de honorario. Entonces no puedo estar en los dos mundos a la vez. Esa es la razón del por qué el empresario individual no. Pero la empresa individual de responsabilidad limitada, sí nos parece que podría ser incorporada, porque en el entendido la verdad es que se cumple y sí solucionaría este tema de que las sociedades limitadas no permiten la existencia de un único socio. Entonces la opción para esas personas sería constituir una EIRL. La forma como lo podemos incorporar, entiendo que eso tendría que ser una indicación, tenemos que resolverlo ahora o en el trámite legislativo siguiente, pero está la intención. Diputado, perdón, Sauerman. Presidente, no, pero mire, lo que dice don Diego aquí nos deja más tranquilo, pero lo importante es que haya un compromiso de incluir a la empresa individual de responsabilidad limitada y a la SPA en este beneficio. Y no sé si lo podemos dejar pendiente o que traiga la indicación la vez pasada. La próxima vez la votamos. No, pero podemos O en la tarde. No, para que votemos la hora y después se complementa. En votación. En votación. No. En votación. Ya. Tomo la... No, pero en votación después. No, después. No. Sí, en votación. No, pero sí. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, señor Chávez, señor Sauerbaum, Sí, yo voy a abstener, presidente, para esperar la respuesta del Ejecutivo. señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, presidente.
A favor, con o sin la observación. 8-5, presidente. 8 a favor, 5 abstenciones. Muy bien. Aprobado. Aprobada. No. Gracias, presidente. Y en este numeral se modifica entonces el impuesto de segunda categoría, ¿cierto? Las rentas del trabajo. Y la modificación que se hace es que las rentas que superan las 70 UTAs van a tener una tasa marginal máxima de 43%. Esto hace aún más progresivo el impuesto a la renta, ¿cierto? Y permite recaudar parte de lo que pensamos importante necesita el país. Son las rentas de altos ingresos. Sí, solo una propuesta que es que se votaran los numerales 20, 21 y 22 conjuntamente. La razón es la siguiente, es que las tasas son las mismas. La tasa el artículo, el numeral 20 establece las tasas que graban el impuesto a las rentas del trabajo. Las tasas son exactamente las mismas, los tramos son los mismos, la única diferencia es que uno habla de está en unidades tributarias mensuales y la otra en unidades tributarias anuales, o sea que es lo mismo multiplicado por 12, pero por coherencia, las tasas y tramos del artículo 43 siempre han sido las mismas del artículo 52, que es el numeral 21. Entonces, por coherencia, creemos que lo pertinente es que aprobadas unas o rechazadas unas, suceda lo mismo. Y respecto del numeral 22 es la eliminación del artículo 52 bis, que es el artículo que establecía tramos especiales para autoridades, ministros, diputados, senadores y el presidente de la República, que lo estamos derogando porque no tiene, primero porque nunca tuvo ningún sentido de ser, pero fundamentalmente porque además ahora implicaría que todas estas autoridades querían con una carga tributaria más baja que los demás contribuyentes. Y por lo tanto, por coherencia también, lo ideal es que se votaran los tres, por eso nuestra solicitud es que por coherencia se voten los tres numerales. No, votemos los 3 puntos. Los 3 puntos. Si no están en votación. Separados puntos. Me acaba de decir que hay una coherencia. ¿Ah? En votación. Tengo la pura duda respecto del tema del obrero agrícola que se elimina la subsecretaria de Antidisolución. A ver si nos pueden explicar la última parte de lo que vamos a votar. En la página 21. Sí, este pedacito de la norma es una norma que quedó descontextualizada, quizás en qué año, porque lamentablemente me imagino que cuando se incluyó esta norma en la ley era un beneficio para este tipo de trabajadores. Sin embargo, hoy día es un maleficio porque esta norma deja exento a los obreros agrícolas para las rentas de hasta 10 UTM, mientras que en el caso de un trabajador normal, común y corriente, la exención es de 13,5. Y se nos ha pedido al servicio varias veces que afinemos esto y que pero vía jurisprudencial no podemos hacerlo. Entonces debe significar un cambio legal. Muy bien, en votación. Las 3. 20, 21 y 22. Señor Barrera. Señor Benales. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Mellado. Lo dejo para el final, para después. Sí. Señor Ramírez, ¿en contra? Perdón. Sí. Ramírez dijo en contra. Ya. Señor Romero.
Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señor Mellado. Presidente. A favor de los trabajadores, como ha dicho. Compañeros Sepúlveda. 8-5, presidente. Sin Ah. ninguna abstención. Aprobado entonces. Muy bien. Hasta acá. Sí, yo veo que están un poquito inquietos, cansados. Quedamos en la página 26, numeral 23. Se levanta la sesión por haberse cumplido los quietos de ella.